Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Nuestro estudio bíblico es sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 5, hoy versículo 37. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su rostro. Queridos amigos, este versículo dentro de un contexto histórico nos lleva el argumento a su punto más alto. Vamos a ver un poco cuál es el punto más alto de este versículo. Ya no se trata solo del testimonio de las obras, sino que ahora del testimonio directo de Dios Padre. A que vea. Entonces, no el ergón, sino no Juan el Bautista, o ya esa pamaguri, y que ya los cursos anteriores. Con el Padre, el Padre. Esta la testimonio, llegamos al punto más álgido, el texto griego articula algunas afirmaciones con tres verbos de una intensidad teológica muy profunda. Me martyreken, griego, me martyreken, he dado testimonio, o ha dado testimonio el Padre, ha dado testimonio de mí el Padre, me martyreken. Eso está en perfecto, ¿verdad? Es la conjugación. Conjugación, el verbo en perfecto, y por lo tanto su acción pasada, lo que Dios ha hecho, continúa su acción ahora. Es el significado de conjugar un verbo en el perfecto. Perfecto. Me martyreken significa eso. Y por lo tanto su acción permanece ahora. Otra palabra que aparece es el akekoate, en griego, han oído, el escuchar. También está en perfecto, quiere decir que y luego está el verbo georácate, han visto, georácate igualmente está en perfecto. Los tres están en perfecto, conjugado en perfecto. Quiere decir que sucedió lo que sucedió. Esto es tan importante, ¿verdad? Porque con esto nos está diciendo que es una cuestión histórica, ¿entiendes? Esta es una cuestión que se ha realizado en el tiempo. Esto es lo que nosotros le llamamos la encarnación, la presencia de un Dios que entra en nuestra historia. Pero peor es que va después, hace 2000 años, con este veo, la conjugación en el perfecto. Estamos en el griego, lengua griega. Así es que, si vamos a mirar el aspecto exegético, aquí
el uso reiterado del perfecto, no es casual, sino que el autor sagrado sabe muy bien, está subrayando el estado presente ahora, aquí y ahora, que se realiza de nuestra experiencia. No es una ausencia que sucedió y ahora está ausente, sino que es algo que sucedió y ahora está presente en nuestra vida. Es decir, el Padre ha dado testimonio y quiere decir que el Padre sigue ahora dando testimonio en nuestras acciones. Operemos la ergon y importante teréis, las obras. Peñandelle ya puajina, peago entonces obra de Dios, ya ñande oico ya vea. Que Dios lo quiera, si Dios lo quiere. Es decir, la presencia de Dios que sigue actuando hoy, aquí y ahora en nuestra vida. Entonces, los oyentes no han entrado en una relación simplemente de saber lo que sucedió, sino que lo que sucede ahora. Lo que nosotros vemos ahora es el accionar de Dios siempre que se realiza por medio del Hijo. La expresión oír su voz, foné, y ver su rostro, eidos, remite al lenguaje clásico del Antiguo Testamento. Estas son expresiones que siempre encontramos en el Antiguo Testamento. El oír su voz, el ver su rostro, y por lo tanto implica acoger la palabra de Dios. Y ver el rostro quiere decir, queridos amigos, entrar en comunión. Quiere decir que yo entro, veo tu rostro. Jesús denuncia una ruptura. Hay conocimiento religioso, pero no hay experiencia real de Dios. Quiere decir, queridos amigos, que aquí cuando Jesús está hablando, está diciendo directamente el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Ustedes, ahí está, ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro. Estas expresiones quiere decir que hay una ruptura, que nosotros no estamos escuchando, no estamos reconociendo este testimonio de Dios al ver a Jesús, que es la presencia de lo que Dios actuó, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Porque ñandé, da yahuerujina peñandere coebe, lleva peñande yara ome eva de cueñandé, y que ahora su accionar continúa y nosotros, ruptura, naña penay handaya yapoy, peñande yara y añandé. ¡Qué espectacular San Juan! Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 37. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro. Queridos amigos, dentro de un contexto histórico, del siglo I, el judaísmo, ciertamente, la idea es el de oír la voz de Dios. Todo esto evocaba experiencias fundacionales, es decir, de aquí comienza. Fundación quiere decir ñamoí la cimiento, lleva. Ñamoñe una peñan de guatá, ñande yarara el seguimiento de Jesucristo. Esa es la revelación. Han oído su voz en el Sinaí, escucharon, ¿verdad? Y entonces comienza algo nuevo, algo que el Señor nos ha transmitido, pero que para nosotros es una gran novedad. La noción de ver el rostro de Cristo o de Dios estaba asociada a esa experiencia excepcional y casi imposible en su plenitud, ¿verdad? Porque la teología del Antiguo Testamento es el que ve el rostro de Dios se muere, no puede sobrevivir. Esa era la teología, ¿verdad? Es imposible. Pero aparece el verbo foné, es decir, escuchar, o el opsis, la visión, o si no, el apocalipsis, es una revelación del Señor. Entonces el pueblo de Israel se entendía como aquel que había escuchado a Dios. Es decir,
oídos atentos a la manifestación de Dios, cómo nos está pidiendo que vivamos nuestra propia vida, nuestra realización. Y a lleva a escuchar a vos, la voz de Dios. Jesús así introduce ahora una crítica, pero una crítica en contra, lleva. ¿Por qué? Y porque no basta con permanecer o pertenecer a una tradición que ha escuchado a Dios en el pasado. No basta, no basta. Le hace la crítica, queridos amigos, aquí al pueblo judío, ¿verdad? En duda, pues, pero sin embargo usted, en realidad, lo que pasa es que ustedes entonces no han escuchado la voz de Dios. Y por lo tanto no reconocen su voz ahora, en el presente. Recuerden que están perfectos. No han escuchado y ahora entonces permanece eso. No escuchan la voz de Dios que se manifiesta aquí en la identidad que soy yo, Jesús. Por lo tanto, cuestiona una religiosidad basada simplemente en una herencia. Ahí está el ritualismo. Se habe cominte por tradición, una religiosidad que yo he heredado, pero que está desvinculada de una experiencia mía viva. Me hace yo que voy de ella mañana, porque cuando el pan nuestro de cada día. Y ande esta veces lleva la abuela, la suna y caimaba, la enviecó, la tuvo mía, pero puede hace fuera de experiencia. Pero entonces te dice, no es lo que ustedes han escuchado, no. Ustedes y oí, lo en hebreo, lo, uk, no es eso, no han escuchado. O sea, en el pasado, por eso es que ahora, en tu presente, no hay una acción comprometedora o comprometida de tu parte con el Señor. No hay experiencia, no hay experiencia viva. Entonces, afirmar que el Padre ha dado testimonio de Él implica que este testimonio está accesible. ¿Por qué? Porque continúa. El Padre ha dado testimonio, que siempre está, decíamos nosotros, en perfecto. Es decir, lo que sucedió sigue dando testimonio. Pero no es reconocido el accionar del Padre. Ahora no es reconocido. Entonces, la cuestión, queridos amigos, no es que Dios no está presente. La cuestión no es ausencia de la revelación. La cuestión no es que Dios no se está revelando y manifestando. ¿Se acuerdan las 5 vías para llegar a Dios? Y añaden Tomás de Aquino. Ve que a mí en internet ve acá 5 vías para descubrir, entender la presencia de Dios. 5 vías uno de pega mi vea, pele mi vea. Y eso es aquí. Está presente, solamente que en de derecha y de derecha sí. Por eso que está el verbo en perfecto, decíamos, ¿verdad? El escuchar, el ver. Y eso, queridos amigos, nos lleva a un compromiso. No es ausencia de revelación, Dios está. Lo que pasa es que nosotros estamos con una incapacidad de percibir la presencia de Dios, porque no estamos sensibilizados a sentir al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 37. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su rostro. Queridos amigos, estábamos diciendo que desde un contexto cultural antropológico, el versículo toca una dimensión muy profunda del hombre, de nosotros. La diferencia entre la percepción sensorial y la comprensión espiritual. El famoso cardía, ¿verdad? O sea, opocoyereje, entra en mi corazón, percibo, gnosis, conozco, ¿verdad? Aquí es conocimiento y es percepción, experiencia. Algunos pues dicen,
Sheikwa hoy, pero no tiene ninguna experiencia. Hoy la misa, no hay confesar, no es generoso, pero hoy guapa. No me dan de elección, no me dan de. Hoy guapa hoy, Sheikwa hoy, no te veía a ver, Sheikwa hoy. O sea, la gnosis tiene que ir acompañada siempre del ergón, es decir, de esa experiencia. La experiencia se dice cardía, eso quiere decir el corazón. Pendere ñandúa, sensibilidad, entonces, de ahí te lleva al ergón. Generalmente el que dice que conoce mucho después no mueve un dedito por los demás, no mueve un dedito, es un tacaño. Es una persona encerrada en sí misma, porque hoy voy, no hay coteña a ver. Ni hoy que yo sé todo lo hay nadie. Espectacular, San Juan, espectacular. El ser humano puede oír sin escuchar, ver sin comprender. La experiencia profunda de lo que nosotros tenemos sensorialmente, del conocer, de todas esas cosas, hoy, no garantiza que nosotros estemos en la verdad. No garantiza. Porque la verdad es manifestación y es una acción profunda del Espíritu. Acción profunda, esa es la verdad. Más bien está revelando tu ceguera espiritual, tu ceguera. Porque en ti, tú bebes a eres esa es la gran ceguera. Y aquí utiliza por eso la visión, ¿verdad? La visión del ver. Y sin embargo, vos no estás viendo nada. Vos lo que estás viendo es tu propio ombligo. Remañá, ne apunu are la mañana. De punu alare mañana are pitao, Pene punu a, pea de mara todo. ¿Entiendes? Pero entonces entiende ya. Entonces eso es lo que Juan está criticando aquí, ¿verdad? Jesús pone en evidencia una paradoja. Quienes creen conocer a Dios en realidad no han entrado en una relación con Él. No han oído la voz de Dios porque no han acogido su palabra. No han visto su rostro porque no han reconocido su presencia. Entonces, nunca ergón, nunca acciones, nunca obras. Incluso, ¿entienden? Entonces, eso fue Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto, de creerte a vos mismo, entonces serás como Dios. Y entonces vos ya sos pequeño, soy autosuficiente, el peor pecado. Entonces, queridos amigos, esta exigencia, que es muy antropológica, nos exige y nos lleva a una vida interior. Nos exige una vida interior. Si no hay espiritualidad y si no hay vida interior, no hay posibilidad de un verdadero conocimiento y de un seguimiento de Jesucristo. No basta los sentidos, es necesario el corazón dispuesto. Este versículo entonces revela que la relación con Dios no se reduce a una información religiosa. No se reduce a una información religiosa, sino que implica una experiencia transformadora que compromete toda mi existencia. Compromete. Tenemos que comprometernos con educarnos nosotros primero. ¿Para qué? Para cambiar la sociedad, para hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. O si no, Papa Francisco, mañana, Papa Francisco. Qué mentiroso que sos, no hay experiencia. Qué mentiroso que sos. Pensé, te venía de ti. O cacuata. Qué mentiroso que sos. Queridos amigos, esto es muy importante. Aquí tenemos algunas palabras claves. Primero, el testimonio del Padre. Martiría, ¿verdad? Martiría es el testimonio, alcanza la máxima profundidad. Porque ya no es un testimonio humano, sino que es el testimonio de Dios mismo. Esto implica una garantía absoluta de la verdad. Este es el testimonio del Padre. O conocés o no conocés. Y por eso el uso del perfecto, decíamos, el verbo que está en perfecto, indica ese testimonio que no solo pertenece al pasado, eso sucedió en cuanto que Dios se manifestó, pero eso continúa hoy para nosotros, es un presente continuo.
El Padre sigue dando testimonio de su presencia a través de su Hijo. El Padre está aquí en medio de nosotros. 5 vías de Santo Tomás de Aquino, peleéguese, 5 vías de Santo Tomás de Aquino para entender cómo Dios se hace presente hoy, ¿verdad? Este testimonio no es automáticamente reconocido, atención, no es automáticamente reconocido, sino que requiere una disposición interior. Si yo no tengo disposición, no voy a luego nunca verle a Dios. ¿Entiendes? Porque yo le estoy compitiendo, estoy haciendo una competencia en realidad con Dios. Hago competencia porque ¿entiendes? Ya de Dios hace Dios íntima. Entonces hacemos competencia. Porque ¿entienden? Eso pues si comes de este fruto serás como Dios. Después hay otra palabra clave, queridos amigos, que es la voz, ¿verdad? El foné y el rostro de Dios. Eidos. La combinación expresa la totalidad de la experiencia de Dios, el oír y el ver. Experiencia total de Dios. Oír la voz es obediencia y es acogida, porque escucho. Obedezco. Ahí está. Y luego, queridos amigos, el ver también sugiere una intimidad y comunión. Ahí está, intimidad profunda. Guaraní y hebreo, queridos amigos, así palabras en el significado de la misma cosa, son lenguas primitivas. Shahendú, yo obedezco. Shahesha, entonces, ahí está. Las dos expresiones maravillosas que nos hacen entender que son experiencias no meramente sensoriales, sino que son experiencias espirituales profundas, que nos lleva, queridos amigos, a hacer ¿qué cosa? A manifestar y a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. El ver y el escuchar, ver y escuchar. Así que estos términos muestran que la revelación exige mucho más que una exposición. Requiere verdaderamente, ¿qué cosa, queridos amigos? Apertura interior, apertura del corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 37. Y el Padre que me envió, él mismo, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 37? En primer lugar, queridos amigos, nos está enseñando y nos está diciendo que el Padre mismo es el que da el testimonio del Hijo. El Padre mismo es el que da el testimonio. Es decir, el Padre está presente, dice, a través de San Juan, en las obras, en el ergón. Entonces Santo Tomás de Aquino, por eso yo le decía, tiene las 5 vías famosas para decir, aquí está, este es el testimonio más claro, cómo el Padre está testimoniando la presencia de lo que el Hijo nos trae, nos enseña. Porque al final de cuentas, para el año de Boea a Jesús con su encarnación y cumplir la voluntad de Dios Padre, cumplir lo que en realidad ñandilla yapuana. Jesús viene y se encarna y se hace igual que nosotros, se hace carne, para que nosotros nos demos cuenta de que de esta manera, así como Jesús está obrando, Él se muestra al final de cuentas como modelo para la humanidad, para nosotros mismos, cómo nosotros tenemos que vivir. Ahí llegó o esa cañandé, como ese papá y esa mamá que nos muestra a mi hijo, así tenés que hacer las cosas. Así mi hijo tenés que hacer las cosas. Para que vos vivas tu propia ontología, tu propia humanidad, para que vos vivas tu propia existencia. Mi hijo, de montaña, entonces esa candeña de llana, ella para ella no que la de monta. De entonces Juan a misa sabe, entonces te dice, hay que santificar la fiesta. Entonces, nembo, indema, de ella, así como tu mamá te dice, así mi hijo tenés que peinarte, así mi hijo tenés que vestirte,
así mi hijo tenés que escribir. Nembo apenas imagina la ABC añande. Entonces, el padre mismo da testimonio por medio de su hijo. O sea, la presencia de Dios que nos enseña cómo tenemos que actuar. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es oír a Dios implica acoger su palabra. Oír a Dios es acoger la palabra de Dios, oír a Dios. Porque quiere decir obedecer, pues. Oír pues quiere decir obedecer. Shema Israel. Daego, hoy que vamos a hacer por otro lado. No. Guaraní vego peisa ahí. Cuá, shenendu. Cuá nacerendu sei. Es decir, no me quiere obedecer, no me quiere hacer caso. No penáis. El oír, queridos amigos, es acoger la palabra de Dios. Es decir, yo cuando escucho a Dios quiere decir que después lo pongo en práctica. Mi hijo, hace tal cosa. Entonces, apenas te anda penai. Y si yo escucho verdaderamente lo que mi papá me pide, mi mamá me pide, entonces yo realizo y hago. Apenas oína. La ñande yara, oír a Dios es cumplir su voluntad, hacer lo que te está pidiendo, obedecer en síntesis. Tercera enseñanza, queridos amigos. Ver a Dios implica entrar en comunión. El ver el rostro de Dios quiere decir ¿viste? Guaraní, hebreo, es la misma cosa, querido hermano. Es dice la ver el rostro de Dios. Pea o ya poaina, pea imondada, pea yapuina. She ayesakwa. Y también nosotros. She ayesakwa da yapo por jaina lleva. Peña de ya lleva que se. She ayesakwa. Date una cuenta ya, ella de ya traducir castellano es directamente reyesakwa, te dan de yesakwa. No te das pico cuenta. Espectacular. La ñande castellano ahí ñande, porque ya traducí de tanto guaraní. Del guaraní traducimos al castellano. Opera de coñandela ya es, vos pico no te das luego cuenta con la gente. Vos pico no te diste luego cuenta, espectacular. Te hago expresión guaranina. Peñandella ya, no te diste pico cuenta. Dereye ya guay, pico, pega con la ñande ya ese ahí, a guaraní ya traducí de tanto al castellano. A pega con la hebreo guay. Entonces quiere decir que ver el rostro de Dios implica entrar en comunión, común unión. En Yeheshakwa, reikende pupea lleva. A ere pese allá poa, na ipona. A pese allá poa, pero tú ipona y te reímos, oiga. Qué lindo San Juan, ¿eh? El cuarto punto, queridos amigos, como enseñanza de este versículo, es que la ignorancia espiritual no es falta de información, sino que es falta de apertura a Dios. Porque ya hemos insistido, vea, cada momento, llegó 32 años, imagina el coche y la ministro, ya es un ministerio, ¿verdad? El sacerdocio. 32 años más, agendú, ya. Entonces, esto que dice aquí, la ignorancia espiritual, no es falta de información, porque porque estudia o lee, ella lleva hoy tiene información, tiene mucha información, pero cero a la izquierda en la experiencia real. No hoy tu paove, doñembo esei, itacaño, do colaborasei abavendi, mañana y plataminda, mañana la vida, pebe, es la diversión, no hombre, pero ella considera un gran religioso porque tiene mucha información. Veandas ahí vida cristiana, veandas ahí vida espiritual. La ignorancia espiritual no es falta de información, sino que nosotros somos ignorantes porque no tenemos experiencia de Dios. Nos falta entonces, queridos amigos, apertura espiritual. Pendere corire apertura espiritual, de pollerada será. De pollerada se yo que, de pollerada será yo, de pollerada se me voy, va a y por quereñandú, a llevar y cuave, de yaro, de ese baricona. Y por último, queridos amigos, la revelación exige siempre una respuesta interior auténtica. Si vos entendiste cómo Dios se revela, entonces, queridos amigos, vas a dar una respuesta, pero total y absoluta,
porque es una respuesta que sale de adentro. Y esa es la respuesta auténtica. Pero vean, si yo que vera, reñanduanari cuana maba peña de yara. Da yei cuaya ya maba de yara. Vamos a pasar por este mundo deambulando. Vean, se inare guatata de aquí para allá, rescata, rejota cuánto secta, rejota cuánto filosofía, cuánto yoga, oña, cuánto oña, rejota. Pero si no tuviste la experiencia con Jesucristo, entonces, ñañe heredita, porque para vos lo único que supuestamente te llena es información. Y la vida de Dios no es información. La vida de Dios es experiencia, es entrega, es generosidad, es donación, es coherencia, es honestidad, es libertad. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces dice, la revelación exige una respuesta interior, pero que sea auténtica de vos mismo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.